Anoche fue presentado el proyecto de reformas al sector justicia que implica cambios en la Constitución y que deberían ser ratificados en una consulta popular luego de que sean avalados en el Congreso de la República. Estamos entrando a una etapa crucial con respecto de esta discusión de la justicia en el país. ¿Qué cambios deben y podrán hacerse a partir de este proyecto consensuados por la sociedad? Vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Cuáles son los puntos medulares de ese proyecto de reforma? Los que podrían encontrar más apoyo y más oposición en los filtros donde deben pasar. Les presento a Osvaldo Samayoa, coordinador de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios de Guatemala, y Javier Monterroso, experto en Derecho Constitucional. Bienvenidos, señores. Gracias. Leer esta propuesta, pues lógicamente cada uno de esos artículos merecería un programa completo para poderse entender. Tratemos de plantearlo hoy lo más rápido que se pueda, con sus factores a favor o en contra, si es que los tienen los articulados, y empecemos por el derecho de antejuicio. Se recuerdan que este fue un tema que causó bastante oposición, especialmente de diputados y de los alcaldes, y finalmente, ¿cómo queda? Cuéntanos, Javier. Bueno, el derecho de antejuicio, yo diría que sí tiene una modificación fundamental, y es que actualmente para investigar a una persona que goza de derecho de antejuicio, tiene que declararse con lugar la investigación, es decir, con lugar que la denuncia por la cual se le investiga no es espuria, no es de carácter político. Y hasta entonces el Ministerio Público puede hacer los actos de investigación, como pedir sus estados de cuenta, intervenir sus teléfonos, pedir allanamiento, secuestro de correspondencia, etcétera. Con la redacción que tiene la propuesta, aunque sigue gozando del derecho de antejuicio, no puede ser detenido ni puede ser procesado en un juzgado penalmente, pero sí puede ser investigado. O sea, un diputado, un alcalde sobre el cual hay sospechas y denuncias de que cometió un delito, puede ser intervenido su teléfono, puede ser solicitada las cuentas bancarias, un magistrado, un juez. Es decir, el ámbito de protección del antejuicio se restringe únicamente a partir de que esa persona es acusada penalmente, es decir, que se le imputa un delito, pero toda la parte de investigación se puede hacer. Ese es un cambio, me parece bastante importante. Diría yo que ahora no van a estar tranquilos los funcionarios públicos que están siendo o que tienen alguna sospecha de ser investigados. O sea, no es un procedimiento que de alguna forma dificultaba la investigación. Se retiraría el antejuicio solamente en el momento en que se presente el resultado de la investigación y se vea que hay... Correcto. Correcto, también permite que haya más seriedad, diría yo, en la solicitud de antejuicio, pero de hecho va a ser va más sustentada. Una gran herramienta para el Ministerio Público, ¿verdad? Para investigar casos de corrupción, por ejemplo. Sin embargo, ese blindaje lo mantienen alcaldes que se opusieron rotundamente a que se les despojara del derecho de antejuicio. Y en este proyecto se les está diciendo, se les va a mantener, aunque con esta posibilidad de investigarlos. Osvaldo, ¿se puede entender que se hizo un consenso, una concesión, mejor dicho, que se les mantiene el derecho de antejuicio con la virtual posibilidad de que los alcaldes, en una posible consulta popular, si no apoyan, al menos no boicoteen por parte de los pobladores? Sí, digamos, si lo vemos desde el punto de vista estratégico de poder hacer que la consulta tenga el apoyo que se necesita para poder aprobar estas reformas, claro, puede leerse de esa manera, en que si se le quitaba el antejuicio a los alcaldes iban a promover que se votara que no a favor de esto. Sin embargo, yo creo que más allá de este tema estratégico es que el alcalde cumple una función importante que está sujeta a poder ser en cualquier momento señalado, y en ese aspecto hay que tener la capacidad de la comprensión de que esos señalamientos pueden ser espurios. Y si se le quitaba el derecho de antejuicio, se dejaba bastante descubierto la figura como tal. Así que yo creo que eso es importante que se haya quedado para los alcaldes, pero quizás lo más importante es que se restringe a que solo los funcionarios que están dentro de la Constitución así regulado o que están dentro de la ley electoral y de partidos políticos son los que tienen esta prerrogativa y no otros. Lo que estaba pasando actualmente es que la ley de antejuicio creaba a otros funcionarios con esta figura, por fuera de lo que dice la Constitución. Esto ya es un avance porque lo está limitando y no nos da la tarea que los diputados o que cualquier persona proponga una legislación en donde quiera tener antejuicio también. Claro. Entonces me parece que ese sería el punto clave en todo caso que habría que resaltar en este tema, ¿no? Otro tema es la independencia del organismo judicial. Y acá
prácticamente se le quita a la Corte Suprema de Justicia la exclusividad absoluta de la función jurisdiccional y se indica que los pueblos indígenas también pueden tener esa función jurisdiccional. Este ha sido uno de los cambios, de las modificaciones que más ha dado de qué hablar y más oposición podría esperarse ya por parte de algunos sectores. ¿Qué decir de esto, Javier? Bueno, creo que es un artículo que va a generar sin lugar a dudas la mayor oposición, ya lo está haciendo, y también quiero decir que no necesariamente los pueblos indígenas están de acuerdo con la redacción que quedó en la propuesta. He tenido la oportunidad de conversar con algunas personas integrantes de algunas organizaciones que me dicen que tampoco ellos están totalmente conformes con la propuesta porque sujeta a un tribunal de conflictos de jurisdicción la aplicación o no del procedimiento. La verdad es que la justicia indígena se aplica todos los días en nuestro país, en las comunidades, en los pueblos. Las autoridades indígenas están impartiendo justicia, son métodos de resolución de conflictos que también han sido validados ya por la Corte de Constitucionalidad y por la Corte Suprema de Justicia. El hecho de establecerlos en la Constitución reconoce estos derechos, pero en la práctica de todos modos se están haciendo y se van a seguir haciendo. El problema es hasta dónde llega el límite de la justicia indígena, si puede ser aplicada a personas no indígenas y si puede ser aplicada a casos, por ejemplo, de explotaciones mineras, explotaciones de hidroeléctricas, conflictos de propiedades, ¿verdad? Ese es el gran temor que tiene tanto la iniciativa privada como también hay que decirlo, muchos particulares, de que algunas propiedades que tengan puedan ser sujetas a un mecanismo de jurisdicción indígena. Entonces, ese va a ser, sin lugar a dudas, el artículo más polémico, el que más va a costar explicar a los que están impulsando la reforma y el que va a ser aprovechado por los detractores de la reforma para intentar parar su aprobación. ¿Usted cuál es su previsión de este artículo en el Congreso? De hecho, ya hay comunicados incluso que han sacado la organización privada del país donde se opone al tema de reconocer el derecho de los pueblos indígenas. Me parece que es muy apresurado pronunciarse por un no a este tema. Primero porque la historia de nuestro país nos marca, somos un país que ha sido excluyente, con la historia del conflicto que tenemos también, y que los acuerdos de paz nos marcan el avance en reconocer el derecho de los pueblos indígenas para poder generar mecanismos efectivos de coordinación. Lo que decía Javier, se aplica todos los días. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos viendo en su aplicación. Entonces, generar los mecanismos de coordinación va a permitir realmente tener certeza en la resolución de los conflictos. No se trata solamente de justicia, se trata de bien común. Y cuando hablamos de bien común, esta jurisdicción de pueblos indígenas resuelve mucha conflictividad que permite tener esa paz social dentro de sus territorios. Me parece que los temores que hay son válidos, pero se desvirtúan a partir de que en la propuesta de reforma se sujeta a la Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos. Eso ¿Y el Código Penal? Eso quiere decir que debemos de centralizarnos en que todas las garantías judiciales que están reconocidas por el derecho internacional y que están dentro de nuestro derecho, también ya reconocidas, son aplicables a partir de este proceso. Entonces ahí lo que decía Javier es, tenemos que tener una discusión profunda, desarrollarlo de forma adecuada después de la aprobación de estas reformas sobre cuáles van a ser los métodos de coordinación y cuáles van a ser los límites de ambos, porque ya los dos serían sistemas oficiales. No podría estar uno sobre el otro, sino que ambos deben coordinarse y limitarse. Creo que, sin temor a equivocarme, es el mejor ejercicio de inclusión y de empezar a llamarnos que somos una sociedad que empieza a identificarse unida, es este punto. Este punto. Sí. Vamos a hablar de otros como la conformación de las cortes y las comisiones de postulación, pero vamos a hacer una pausa comercial antes para darle tiempo que ustedes nos manden sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales. Regresamos en un poquito. Y vamos a seguir conversando de ese proyecto de reformas constitucionales al sector justicia que el Congreso ha puesto ya a disponibilidad de toda la ciudadanía para que todos conozcamos qué es lo que está por discutirse. Pero antes de seguir hablando del tema, vamos con Rocío para escuchar sus comentarios. Gracias, Paola. Son varios los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Twitter, así que comenzamos con la lectura. Tenemos la opinión de Douglas Chacón, quien nos dice: el que juzga define no solo el delito, sino el futuro de la relación. También la opinión de Mario Figueroa: si hay distinta jurisdicción judicial, primero debe haber distinta jurisdicción política y territorial.
otra nación. Susana de Valdés, desconfianza, pues el actual Congreso saca leyes con problemas, persona mestiza con propiedad en el interior, difícil. Moni Morales, falta un proceso legal. Y por último, la opinión de Eric Cabrera. Ojo, ¿han visto el documento base con respecto al producto final? Recuerde participar como siempre con el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Carmen, Paola. Gracias, Rocío. Osvaldo, hay un cambio fundamental en la forma en que se integran las comisiones de postulación. Mucho se había hablado y finalmente está contenido ya en una propuesta. Que quede fuera el Colegio de Abogados y Notarios, la Universidad de San Carlos y todas las universidades con sus facultades de Derecho en el cuerpo que postula a magistrados. ¿Usted cómo ve esto? Pues es el punto esencial, creo yo, de lo que estábamos hablando de transparencia en cuanto a fortalecer la carrera judicial. Las comisiones de postulación desaparecen, afortunadamente. Desde que se dio la ley de comisiones de postulación y pudimos fiscalizar todos esos procesos, descubrimos cualquier cantidad de tranzas, corrupción, amiguismo que se daba para poder poner a las personas dentro de los juzgados y así poder favorecerse de este tipo de resoluciones. Así que las comisiones de postulación se volvieron un nicho de corrupción que desaparece con la reforma constitucional y que crea y fortalece tener un sistema de carrera judicial. Pero lo esencial es que es sano también para todo el sistema académico incluso. Estaban surgiendo universidades que únicamente surgían con facultades de derecho e incluso ni tienen graduados ni estudiantes por tal de estar en las comisiones de postulación. Favorecer bufetes privados, favorecer a ciertos personajes, por cuotas de poder. Tener una cuota de poder y poder manipularlo. Así que eso es uno de los mejores éxitos que tiene la propuesta de la reforma y nos va a permitir profundizar en lo que históricamente hemos estado exigiendo, que es la carrera judicial. Y aquí tengo que decir algo que me parece fundamental. En uno de los comunicados que se sacó de las personas que están como detractores, dicen que esta propuesta de reforma es coyuntural, por lo que sucedió o los movimientos del año 2015. Eso no es cierto. Si nosotros vemos hacia atrás, el sistema de justicia, tal y como está actualmente, tiene apenas 20 años, que son los 20 años de los acuerdos de paz. Antes, durante el conflicto, no era un sistema independiente, era un sistema permanentemente intervenido e incluso habían juicios sumarios donde los jueces muchas veces se prestaron a las desapariciones o se prestaron también a ocultar violaciones a las garantías constitucionales. Entonces, nunca hemos tenido un sistema judicial verdaderamente independiente. Estamos iniciando. Y aunque a veces nos cuesta porque queremos salir rápido de las situaciones conflictivas en que estamos, tenemos que estar seguros que estamos dando pasos certeros para ir fortaleciendo cada vez más ese sistema judicial. Un paso fundamental acá es que se va a fortalecer esa carrera judicial para que las personas que participen en estos procesos para llegar a las magistraturas de Cortes de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, pues hayan pasado justamente por todos los procesos de control, de ascensos, de ingresos, de promoción, de capacitación del organismo judicial. ¿Tú crees que esto quedó lo suficientemente bien afianzado dentro de esta propuesta? Definitivamente hay un fortalecimiento del sistema de carrera judicial. La propuesta dice que un 75% de los magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia deben ser miembros de la carrera judicial, es decir, jueces que hayan empezado como jueces de paz, hayan ascendido a jueces de instancia y podrán ahora tener la oportunidad de ser magistrados de apelaciones. Esto es un proceso inédito en el país, no existía. La carrera judicial es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con sistema de carrera. Los magistrados tenían que pasar por el Congreso y por las comisiones de postulación, no eran necesariamente jueces, al contrario, eran minoría de jueces las que llegaban a ser magistrados, y a los jueces pues el Estado ha invertido una gran cantidad en entrenarlos, en capacitarlos, pero ojo, tampoco quiere decir que por ser un juez de carrera sea un juez bueno, ¿verdad? Hay pero muchos se fortalece ejemplos. La evaluación, los sistemas de evaluación, que es lo que ahora esto está sujeto a la aprobación de la ley de carrera judicial que tiene que emitirse dentro de un año, según la misma reforma constitucional, y precisamente la implementación va a ser el gran reto de este tipo de reformas. Hay algunos problemas todavía
que debe ajustar el Congreso de la República en el tema de carrera judicial. Por ejemplo, la propuesta dice que es el mismo requisito para ser magistrado de Corte Suprema, 15 años, como para ser magistrado de apelaciones también son 15 años, y no debería ser así si estamos hablando de un sistema gradual. Deberían tener requisitos distintos, porque estamos hablando de las más altas autoridades, en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Está bien que ahí tengan 15 años y más de 40 años de edad, está bien, pero magistrados de apelaciones podrían también limitar, porque si no se limita mucho el número de candidatos. Sin embargo, me parece que es positiva el fortalecimiento de la carrera judicial, pero sí creo que hay otros aspectos de las mismas reformas que debe todavía el Congreso discutir, y en su caso sugiero que debería reformar algunos artículos de las que están en la propuesta. A ver, Osvaldo, con una reforma como esta que se plantea para la carrera judicial, ¿cómo se podrían evitar casos como el de una Gisela Reynoso, que tenía una carrera judicial pero que terminó condenada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero? O un caso como el del magistrado Douglas Charchal, puesto por la presidencia y que termina vinculado a un proceso de corrupción. ¿En qué cambiaría? Definitivamente no lo vamos a resolver eso con la legislación. Yo siempre he dicho, y creo que estamos muchos de acuerdo, en que el tema de pelear por la corrupción y la transparencia es una historia eterna y va a ser de toda la vida, porque siempre hay quienes se pueden prestar hacia eso. Sin embargo, fortalecer la carrera judicial y estos elementos genera un reto administrativo, genera el reto de la gestión de la carrera, que tiene que ver con evaluación de desempeño, con la posibilidad de tener un régimen disciplinario adecuado que permita al propio sistema estar fiscalizando a sus jueces. Y en la medida que los va fiscalizando, le permite detectar en forma oportuna cuando se esté dando algún tema ilícito con estos jueces. Algo que actualmente no sucede, por también algo que es importante. El poder administrativo lo tiene actualmente la misma Corte Suprema de Justicia. Y ese poder administrativo ya no lo va a tener a partir de la reforma constitucional, lo que permite que realmente la Corte se dedique a su jurisdicción, a crear política judicial y no a enfocarse en temas administrativos de nombramiento de personal o cubrir a la amistad que pueden tener como magistrado en sala de apelaciones o en un juzgado de primera instancia y decir, bueno, este es mi amigo, entonces no voy a hacer nada, o me hago de la vista gorda, o a los dos nos puso la misma persona mediante la comisión de postulación. Entonces todo eso se evita mediante el fortalecimiento de la gestión de carrera judicial. Carmen tenía razón, cada punto daba para un programa y no hemos alcanzado a abarcar todos, pero por lo menos empezamos. Y los invitamos para una próxima oportunidad que sigamos discutiendo de esto conforme avance esa discusión en el Congreso de la República. Nosotros nos tenemos que despedir y usted sabe que ya está lista Marjorie para empezar a las 10 p.m. ¿Qué tal?